y a compartir el texto que toca hoy del estudio de Lucas. Lucas 17, del 7 al 19. Cuando yo leí y fui al texto, cuando me mandaron la cita, dije se equivocaron. Porque leo del 7 al 10 y habla de un tema. Leo del 11 al 19 y habla de algo que no tiene nada que ver. No sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Ya lo leyeron? ¿Lo leemos juntos? Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso os da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta acá podríamos desarrollar ahora las características del siervo, pero hay que seguir. Y ahora viene la historia, el relato de un encuentro de Jesús con 10 hombres. Y yo les pido por favor que alguno de ustedes me ayude a ver qué tienen que ver estos dos relatos. ¿Sí? Por favor. Vamos al versículo 11. Yendo Jesús, así, Lucas, así pasa a otro relato. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No lo habrán gritado como lo acabo de decir yo recién, ¿no? Imagínense la situación. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, en el camino, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y Jesús le dijo a este hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. También podríamos hablar, aparte de esta apasionante historia, de este apasionante encuentro, los dos tienen relatos que Lucas, un magnífico historiador, toma de palabras de Jesús y toma de encuentros, de relatos y de hechos de Jesús con personas con las cuales tal cual se las encontraba por el camino. El primer párrafo, la primera parte del 7 al 10, relata algo que era común para la época, para el momento. Jesús le está hablando a los apóstoles, a los discípulos. Es extraño que allí ya en el versículo 5 se refiere Lucas a los apóstoles. Siempre se le decían los discípulos, pero ya se le va diciendo apóstoles. Era una charla como íntima. Ellos entendían de qué se trataba. En aquella época la servidumbre y la esclavitud eran normal, eran legales. Y no nos espantemos, porque nosotros también hoy hemos legalizado y normalizado cosas tan terribles como esa. Ahora, está relatando lo que pasa cotidianamente en una casa. Un siervo salía a trabajar, luego volvía y no estaba esperando la felicitación, el aplauso, sino decía, bueno, terminaste de trabajar allá, ahora tenés que seguir trabajando acá. Tenés que terminar tu trabajo. Luego que termines tu trabajo, te podés sentar, podés comer, podés hacer tus cosas. Y le dice a sus discípulos, los cuales estaban haciendo el curso de siervos, estaban junto al maestro, estaban haciendo el curso de siervos. El maestro les dice, bueno, miren, cada vez que ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque solamente lo que teníamos que hacer hicimos, y no otra cosa.
Cuando yo le ponga los dos títulos a estos dos párrafos, ustedes se van a dar cuenta por qué sí tienen relación. Porque la Biblia es magnífica, es hermosa, es viva, es la palabra de Dios. No es un libro que siempre dice lo mismo. Un libro muerto siempre dice lo mismo. Pero la Biblia es un libro vivo, es la viva palabra de Dios y siempre encontramos riqueza, siempre encontramos sabiduría y siempre encontramos hermosura cada vez que vamos a ella. Este pasaje relata un momento o una situación común, normal, la cual Jesús utiliza para enseñarle a sus discípulos. Y luego el siguiente pasaje relata también una situación común que era para la época. La lepra, una enfermedad que hoy poco se habla, pero todavía existe. En aquella época, cuando una persona era leprosa, se la sacaba de la ciudad para que no siga contagiando, ¿sí? No había barbijo, no había vacuna, no había aislamiento, ahí afuera, fuera de la ciudad, y que se arregle. Y bueno, se encontraron 10 fuera de la ciudad y dijeron, bueno, vamos a andar juntos, porque si andamos solos vamos a durar menos que si andamos juntos. Y allí se juntaron esos 10, hasta que un momento se encuentran con Jesús. Jesús sabía cómo iba a terminar la historia, porque Él es Dios. Jesús los manda a los sacerdotes, los manda, diríamos hoy, a la religión. Los manda, casi yo pienso ellos, quizás decepcionados. Che, este Jesús nos pateó, este Jesús nos despachó, nos mandó a la religión. Cuando iban de camino fueron sanados. Ustedes se imaginan esta situación, ¿no? Y lo que era esa enfermedad en aquella época, la lepra, cómo la carne, cómo la piel se va desprendiendo, era realmente muy desagradable. Encontrarse en el camino sanado habrá sido un impacto tan grande para ellos que yo calculo, no sé a dónde habrán ido los otros 9. ¿Ustedes dónde piensan que habrán ido? A sus casas, a sus familias, ¿sí? Abrazar a sus hijos, abrazar a su esposa. ¿Y está mal eso? No, no está mal eso. Pero hubo uno solo, y encima era un extranjero, encima era una persona a los cuales los judíos despreciaban, y ellos a los judíos, que dijo, yo no me puedo volver a mi casa primero sin agradecerle, sin darle gloria a aquel que hizo este milagro, porque ellos se dieron cuenta quién fue el que lo hizo, porque fueron a buscarlo. Le dijo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y lo fueron a buscar. Cuando se encontraron sanados, tuvieron la oportunidad de volver, pero uno solo volvió. Y las palabras de Jesús no son 10 o no fueron 10 los limpiados, y los 9, ¿dónde están? Menos mal que Dios no es como nosotros, ¿no? Nosotros a veces le damos algo a alguien y si no hace lo que nosotros queremos, nada, devuélvemelo, dámelo de vuelta. Imagínense si el Señor hubiera hecho eso. El Señor afirma, fueron 10 los sanados. 10 fueron los sanados. Y al final yo quiero volver al último versículo, pero no por ahora. Ahora, ¿cómo entrelazamos estos dos textos? ¿Cómo entrelazamos estos dos pasajes? ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos da a la iglesia, le da al creyente, le da al cristiano con estos dos pasajes? Estos dos pasajes tienen un título. El tema del versículo 7 al 10 es el reconocimiento. El tema del 11 al 19 es el agradecimiento. ¿Vamos entrando ya en relación? El reconocimiento versus el agradecimiento. También nos habla a nosotros de nuestro presente y de nuestro pasado. Nosotros éramos los que hoy tenemos a Cristo en el corazón, esos leprosos. Todos los que tenemos hoy a Cristo en el corazón éramos esos leprosos. Un día nos encontramos con Jesús.
en este lugar, en una plaza, en un banco, en una estación de tren, donde fuera, un día nos encontramos con Jesús y le tuvimos que decir a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Y si estás acá es porque un día le dijiste al Señor, Jesús, ten misericordia de mí. Y decidiste acercarte y decidiste volver. Y ese pasado leproso ahora es un presente de siervo, porque le seguimos, porque le servimos, porque es nuestro Salvador y porque es nuestro Señor. Ahora, cuando miramos y vemos la mirada del siervo y vemos la mirada del leproso, podríamos entrelazar los dos relatos y preguntarnos, aquellos que hemos sido salvados, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que estamos viviendo la vida cristiana, que como los discípulos estaban haciendo el curso al lado del maestro, nosotros seguimos haciendo el curso. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia y tenemos hermanos que nos ayudan, que nos orientan y que nos enseñan. Y tenemos el Espíritu Santo. Tenemos más que lo que tenían ellos, Tenemos más que lo que tenían ellos. Ante estos dos relatos, yo me podría hacer una pregunta. ¿Qué prefiero? Según el 7 al 11, o según el 7 al 10, ¿qué prefiero? ¿Que me den las gracias a mí? ¿O según del 11 al 19, darle la gloria a Él? ¿Qué creyente soy yo? ¿El del 7 al 10, donde espero que me den las gracias? Donde lo que yo hago se tiene que valorar, se tiene que aplaudir, se tiene que notar. Donde yo hago hasta cierto punto, bueno, pero ya que haga otro. Pero no ven lo que hago, no reconocen lo que hago. Y el Señor mismo Jesús le decía a los discípulos, el día que ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos. Ese es el concepto y esa es la mirada del siervo, porque el siervo sirve a su Señor. Y hermanos, Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no nos debe nada como para que nos esté dando las gracias Él a nosotros. Al contrario, nosotros somos los que le debemos a Él. Nosotros venimos, le pedimos a Dios porque Dios es un Dios bueno. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Pero yo, ¿cómo le podría pedir yo a Dios? ¿Cómo muchos se atreven a pedirle a Dios exigiéndole o negociando? Si vos me das tal cosa, yo te doy tal otra. Dios es Dios y Él no me debe nada. Dios es Dios y yo le debo todo. Le debo mi vida, le debo mi salvación, le debo mi eternidad y le debo cosas que todavía no estoy disfrutando. El cielo, las glorias eternales, todo aquello que tenemos prometido en la palabra de Dios. Le debo cosas que todavía no viví, porque la próxima prueba que usted tenga, hermano, ¿sabe quién va a estar al lado suyo? El Señor. ¿Sabe quién lo va a fortalecer? El Señor. ¿Sabe quién le va a proveer? El Señor. Le debo todavía lo que no me dio. Entonces Él no me debe nada. Yo le debo todo. Entonces yo puedo ser dos clases de creyente. Y yo puedo preguntarme, si yo quiero vivir pendiente de que me den las gracias a mí, como es el tema del 7 al 10, el agradecimiento, el reconocimiento. Pero hay otra palabrita que surge de la sección del 7 al 10, que es la obediencia. Y cuando vamos del 11 al 19, ahí hay otra palabrita que también surge, que es la humildad. Dice que este hombre volvió corriendo, se postró rostro en tierra y le dio gracias. ¿Vieron que el que tenía que dar gracias, o los que tenemos que dar gracias, somos nosotros y no el Señor? El Señor del 7 al 10 nos da gracias. Nosotros, del 11 al 19, somos los que tenemos que dar gracias. Somos los que, postrados en tierra, le adoramos
le damos gracias. ¿Por qué? Porque Él nos sanó. Él nos sanó. Yo no sé si Él nos va a sanar de todas nuestras enfermedades. Nosotros oramos al Señor para que el Señor sane nuestras enfermedades. Yo he clamado por enfermedades de seres queridos y ya no están. Pero todos los milagros que el Señor hizo tuvieron una función, tuvieron un objetivo, tuvieron un blanco que era mostrar su poder sobre la única, mayor y eterna enfermedad del pecado. Porque aunque el pecado no va a ser eterno, porque se va a terminar en un momento, Dios le va a poner su límite, las consecuencias de él sí. Y las consecuencias del pecado se van a ver en el infierno. Por todas aquellas personas, no solamente Satanás, sus demonios, por todas aquellas personas que no quisieron recibir al Salvador, a la única solución para esa tremenda enfermedad, que es el pecado. Y la lepra en la Biblia siempre fue relacionada, y nosotros la relacionamos con el pecado, porque destruye, porque va comiendo, porque va destruyendo, porque va separando. Y nosotros nos postramos delante del Señor y le damos gracias. Y está bien que volvamos donde está el Señor. A mí me duele mucho que pase una semana, que pasen 2 semanas y que un creyente no vuelva a donde está el Señor a postrarse y darle gracias. Y es una aplicación muy linda también para donde nosotros enseñamos y la palabra enseña que está el Señor presente. ¿Dónde está el Señor presente? Ese texto tan conocido. ¿Dónde están? 2 o 3 reunidos en su nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Y a veces yo me parezco al leproso, ¿no? En el camino soy sanado. Y el Señor me bendice, y el Señor me prospera, y el Señor me cuida, y veo su mano. Sin embargo, corro a mi casa, corro a mi familia, corro a mis bienes, corro a mis ocupaciones, corro a todas cosas buenas, todas cosas sanas, todas cosas limpias. Pero no tengo un día en la semana, no tengo un momento, no tengo para volver a donde está el Señor, para volver donde están todos los leprosos que fueron sanados, postrándose en tierra, postrando su rostro y dándole gracias. Es una hermosa aplicación esa de este pasaje. ¿Y cuál es mi objetivo entonces? Amalgamando estos 2 pasajes que vos los leés, y mi primer pensamiento fue, se equivocaron, ¿cómo me van a dar estos pasajes y no tienen nada que ver una cosa con la otra? ¿Cómo no va a tener que ver la Biblia? ¿Cómo no va a tener la Biblia un mensaje para nosotros cuando la buscamos, cuando la leemos, cuando empezamos a decirle, Señor, ¿qué dice esto? ¿Qué saco de acá, Señor? ¿Qué puedo aprender de este pasaje? Y claro, siempre el primer beneficiado es el que va, el que lo busca, el que lo lee. Y yo me anoté en mi Biblia, aquí en el borde, porque con virome, una muy finita, porque si no se rompe la hoja. Y la pregunta que me quedó a mí este pasaje es, Fernando, ¿vos qué preferís? ¿Que te den las gracias a vos o darle la gloria a Él? Y eso proyecta, eso abre una perspectiva, eso va definiendo mi accionar, mi manera de vivir y mi manera de actuar en la iglesia. ¿Voy a estar pendiente siempre de que me den las gracias? ¿Me tienen que dar las gracias? ¿Me tienen que reconocer todo lo que hago? ¿Tengo que estar siempre en un lugar visible? ¿Siempre tengo que estar en un lugar público? ¿Siempre son mejores los que están en lugares visibles y públicos? No siempre, ¿eh? No siempre. Nos hemos llevado cada chasco y nos vamos a seguir llevando cada chasco. Porque hablar es bastante fácil. Es más, en algunos es hasta una capacidad natural. Hablar es bastante fácil. El problema es cómo yo defino mi conducta,
Es cómo yo defino mi accionar. Y estos dos textos combinados me ponen en una disyuntiva. Voy a vivir mi vida de iglesia, mi vida de congregación, mi vida de cristiano, mi vida de creyente, mi vida de siervo. ¿Voy a vivir pendiente de que me den las gracias a mí? ¿O voy a vivir pendiente de darle la gloria a Él? ¿Voy a llegar del campo, voy a llegar de afuera para que me reconozcan y para que me aplaudan? ¿O voy a venir corriendo para estar donde está el Señor, para postrar mi rostro en tierra y darle gracias? ¿Cuál es mi perfil? ¿Qué parte de este pasaje define mi perfil? ¿Del 7 al 10 o del 11 al 19? Es la gran pregunta que nos tenemos que llevar en esta noche de estos dos pasajes que no tienen nada que ver uno con el otro. Ahora, cuando termina el versículo 19, cuando Jesús le pregunta a este hombre que con humildad se postró, que volvió sanado, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Venía a los gritos, venía cantando. Versículo 17, respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Qué bueno que es que el corazón de Jesús, que los ojos de Jesús estaban viendo a un hombre que estaba glorificando a Dios. Acá no importa lo que ven los demás de mí, lo que ve usted de mí, lo que ven las personas de mí o de usted. Acá los únicos ojos que cuentan son los de Dios. Jesús estaba reconociendo que ese hombre en ese momento estaba dando gloria a Dios. Versículo 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha, ¿cómo dice? Salvado. Fueron 10 los sanados, uno solo el salvado. Es muy lindo ver en los pasajes bíblicos cada vez que el Señor hacía un milagro. Hubo ocasiones en las cuales decía: tu fe te ha sanado. Y hubo ocasiones en las cuales decía: tu fe te ha salvado. La sanación iba en el combo. Era parte del combo. Pero la importancia de las palabras radicaban cuando Jesús decía: tu fe te ha salvado. Porque denota la lectura que Dios hizo en el corazón de esa persona. Aquel ciego que le revolvió la vista, aquel paralítico que caminó, aquellos que había resucitado, muchos de los que comieron de la alimentación, aquel milagro de tantas personas que comieron, pero que también se fueron a su casa. ¿Y cuántas personas hoy reciben la bendición, participan de la bendición, hasta son sanados a veces? Hasta son sanados. Sin embargo, estos 9 leprosos, después de ese día, en algún momento murieron. Están en un lugar mucho más terrible y eterno que el de la lepra que pudieron haber sufrido durante algunos años. Tuvieron en ese momento la oportunidad de una sanidad eterna, espiritual, y solamente se quedaron con una sanidad física y temporal. Solo a uno Jesús le dijo: a ese que volvió, a ese que reconoció al Señor, a ese que se postró con humildad y le dio gracias, el Señor vio su corazón. El Señor vio que se postró delante de Jesús porque se estaba postrando frente a Dios mismo, frente al Hijo de Dios. Se estaba postrando frente al Salvador, no solamente frente al que lo sanó,
Porque a los otros 9 en su casa le habrán preguntado, che, ¿qué te pasó? No sé, nos encontramos con un Jesús en el camino y nos sanó. No sé. Bueno, no importa, vamos a seguir festejando. Sin embargo, este volvió y recibió las palabras del Señor, las que verdaderamente valen, las eternas, las importantes. Tu fe te ha salvado. Muchos en el medio del desierto, como estaban estos 10 hombres, a los gritos levantan la mano y piden ayuda. Podés ir a una iglesia, podés ir a un psicólogo, podés ir a un médico. Pero el desierto es la figura del mundo, donde se salva el que puede. Podemos decir desierto, podemos decir selva. La gente vive así, se salva el que puede. Nadie piensa en el otro. En aquella época, este desprecio que se le hacía a la gente, esta era gente marginada. Y ustedes me van a decir que hoy no vemos gente marginada en la calle, en la ciudad, en la sociedad. Hay mucha más gente marginada. Y muchos levantan la mano y gritan, ayúdennos, ayúdenme. ¿Y si te encontrás con Jesús? Y Jesús te dice, yo te puedo ayudar. Yo puedo sanarte, anda. Pero la sanidad más grande, eterna e importante que Jesús vino a dar, por eso tuvo que morir en la cruz, por eso tuvo que derramar su sangre, pero sin hacer eso igual podía sanar. ¿Para qué fue a la cruz? ¿Para qué derramó su sangre? Si igual podía sanar. Si antes de ir a la cruz y antes de derramar su sangre, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, le dio vista a Bartimeo. ¿Para qué fue a la cruz? Porque había algo mucho más grave que mi ceguera, que mi problema de renguear, que mi parálisis, y aún mucho más grave que mi muerte física, y era mi muerte eterna, porque mis pecados me separaban de Dios. Y tuvo que hacerse Dios hombre en la persona de Jesús, ocupar el lugar de los hombres, santo, puro, sin mancha, en la cruz, resucitar al tercer día, venciendo la muerte y el pecado, porque Dios enseña en su palabra que la paga del pecado es la muerte. Y ahora todos aquellos que venimos a Él por fe, recibimos la vida eterna. Somos libres del pecado. La mayor enfermedad nos es quitada. A veces tenemos alguna recaída, pero ya no es mortal. Ya no nos va a separar de la presencia de Dios, como dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios la empiezo a disfrutar y la voy a disfrutar por toda la eternidad. Y ese que volvió y ese que se humilló, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. En esta noche podemos, como hijos de Dios, pensar, ¿viviré pendiente de que me den gracias o viviré pendiente de darle la gloria? ¿Las gracias para mí o la gloria para Él? Y si alguien está en este desierto levantando la mano y a ver si alguien lo ayuda y a ver si Jesús me ayuda, no hay mejor encuentro con el Señor que postrado a sus pies, dándole gracias y reconociéndole como Salvador. Además, nos puede sanar. Además, nos puede ayudar. Además, puede ordenar nuestra vida. Además, puede ordenar nuestra familia. Además, puede ponernos a caminar derecho. Además, puede hacer tantas cosas porque es Dios. Pero todo parte desde el momento que nos postramos a sus pies y le reconocemos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Y que, como yo, nos llevemos esta hermosa enseñanza de estos dos pasajes que no tenían nada que ver. Que el Señor les bendiga.